Hola y bienvenido. Ha llegado el momento de estudiar al momento. Bien, el momento de una fuerza, también llamado torque, se origina cuando una fuerza es aplicada a un objeto y éste tiende a rotar. Y usualmente se manifiesta en sistemas donde tenemos un punto fijo de rotación. Por ejemplo, analicemos esta situación física. Tenemos una tuerca y estamos con una llave, con una herramienta, y queremos aplicarle una fuerza, en este caso en este sentido. Al aplicarle una fuerza a la herramienta, esta ejerce una acción sobre la tuerca. El efecto sería de rotación. La tuerca tiende a rotar. Sin embargo, sería interesante que te pongas a pensar, cuando aplicamos una fuerza en este sentido, ¿qué le está pasando a la tuerca? ¿Se está ajustando o la estamos desajustando? Como el momento o torque también es un vector, tendríamos que tener una idea de cómo representarlo. Analicemos este mismo sistema, pero de una forma tridimensional, donde está sujeto o soportado en un plano de giro. Si estamos aplicando la fuerza en este sentido, con esta llave, claramente el movimiento sería un movimiento antihorario. Si utilizamos la regla de la mano derecha, colocamos nuestra palma en el sentido de la rotación, significa que el dedo pulgar me indica la dirección del vector momento o torque. Como te puedes dar cuenta, para esta situación, si el sentido de giro es antihorario, el torque es hacia arriba, saliente del plano. Eso quiere decir a su vez que si hacemos un giro antihorario, la tuerca se está desajustando. Quiere decir que sale del plano. De manera contraria, si hiciéramos un giro o aplicamos una fuerza en el otro sentido, en sentido horario, pasaría que, si el giro es horario, la tuerca estaría ajustándose. Y desde aquí te invito a que hagas la prueba tú con tu botella, ¿sí? Que intentes cómo desajustarla y cómo ajustarla. Si aplicas la regla de la mano derecha, si haces este movimiento, quiere decir que la tapa sale. Pero si haces el movimiento contrario, la tapa ingresa, se ajusta. Ese es el efecto del vector torque o momento de una fuerza. Bien, ya entendimos qué es y cuál es su efecto. Ahora, ¿cuánto es? Vamos a calcular el módulo de ese vector. El módulo del vector torque o momento se calcula simplemente multiplicando el módulo de la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia perpendicular hacia la línea de acción de la fuerza desde el centro de giro. Si este es el centro de giro y esta es la línea de acción, yo trazaré la perpendicular, que será la menor distancia desde el centro de giro hacia esta recta. Esa es la distancia. Multiplica fuerza por distancia, ese es el módulo del vector torque. Y como podrás notar, el vector sale o entra al plano al cual está aplicada la fuerza. Si vamos a hacer un análisis de sus unidades, de sus dimensiones, diríamos que las dimensiones sobre las unidades del vector torque, sería newton por metro, ¿no? Fuerza en newton, distancia en metros. Esas son las unidades, newton por metro. Además existe una convención de signos. Se asigna siempre cuando va para arriba positivo y para abajo negativo. Aquí también ocurre lo mismo. Quiere decir entonces que si el giro es antihorario, me da un torque positivo. Y si el giro es antihorario, el torque será negativo. Bien, analicemos ahora un caso particular. Pero antes había olvidado mencionarte cómo leemos esta parte, ¿sí? El torque o momento de una fuerza se puede leer que el momento de la fuerza F respecto del punto O es tanto. Entonces el momento de la fuerza respecto del punto O. O es el centro de giro. Bien, dicho eso, veamos ahora qué sucede cuando en esta misma situación física la fuerza no la estoy aplicando de una forma inclinada para generar una rotación, sino estoy aplicando una fuerza que pasa directamente por el centro de giro. No estoy intentando hacerla rotar, estoy, por otro lado, es como si lo estuviera empujando en este sentido. Evidentemente esto está aquí atornillado, no se va a desplazar. Simplemente la fuerza está siendo aplicada y está pasando por el centro de giro. ¿Cuál sería entonces la distancia del centro a esta línea? La distancia es 0. Significa entonces que si yo aplico una fuerza y esta pasa por el centro de giro,
el torque es cero. El momento de esa fuerza es cero. Simplemente es fuerza por distancia. Si la distancia es cero, entonces el momento de esta fuerza respecto a este punto O es cero. Quiero que analicemos con este ejemplo cuál es el efecto de una fuerza para producir el torque. Esta vez no tenemos un punto de giro, sino tenemos un eje de giro o un eje de rotación. Tenemos aquí una puerta convencional típica. ¿Y qué pasaría si queremos cerrar la puerta? Una actividad tan sencilla como cerrar una puerta. Imaginemos que vamos a aplicar una misma intensidad de fuerza y tenemos tres puntos para escoger, el punto A, el punto B y el punto C. La pregunta sería, ¿desde qué punto A, B o C es más fácil cerrar la puerta? Corre tiempo. ¿Tienes la respuesta? Sería desde el punto A. Eso dice tu lógica, eso dice tu sentido común. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa a medida que nos vamos alejando? Si solamente aplicamos la fuerza en A, pues sencillo, podemos cerrar la puerta. En B, estamos casi al centro, nos cuesta un poquito. Intenta cerrar una puerta desde un punto bien cercano al eje de rotación. Vas a ver cómo vas a sufrir. Tendrías que aplicar una mayor cantidad de fuerza para producir el mismo efecto que una fuerza pequeñita produciría al aplicarla lo más lejos posible del centro de giro. Analicemos entonces esta expresión. Si el valor, la cantidad, el módulo de ese momento o de ese torque es fuerza por distancia, si la distancia cada vez disminuye, me estoy acercando al eje de rotación, significa que la distancia disminuye. La distancia disminuye. ¿Qué tendría que pasar con la fuerza? La fuerza tendría que aumentar para producir el mismo efecto. Recuerda, magnitudes inversamente proporcionales. Peor aún, si en vez de querer aplicar una fuerza para cerrar la puerta, la fuerza se la aplicamos perpendicularmente a la puerta, prácticamente la estaríamos echando a perder, estaría averiándose, no generaría esta fuerza ninguna rotación. Esta fuerza pasa por el centro, por el eje de rotación. Esta fuerza que es perpendicular a esa puerta genera un torque igual a cero. No hay rotación. Espero que te haya quedado claro con estos ejemplos el concepto de torque o momento de una fuerza. Veamos ahora unos ejemplos numéricos. Bien, analicemos este caso. Tenemos aquí una barra homogénea articulada. Quiere decir que hay un elemento de articulación en esta barra y esta barra puede rotar tanto en sentido horario como en sentido antihorario. El solo hecho que la barra sea homogénea quiere decir que su masa está homogéneamente distribuida en todo su volumen. Eso quiere decir que su centro de gravedad, donde se manifiesta su peso, es exactamente el centro geométrico de esa figura. Tenemos adicionalmente unos datos. La barra tiene un peso de 10 newton y una longitud de 2 metros. Sabemos que todo cuerpo está afectado a la fuerza de gravedad. Quiere decir que esta barra, que tiene una masa, tendrá un peso, y ese peso siempre es vertical y hacia abajo. Representaremos entonces el peso de esa barra. Aquí está, el peso de la barra. En ese instante que estoy analizando, la barra está en posición horizontal, el peso es en posición vertical. Justo en ese instante, los dos forman 90 grados. La pregunta sería ahora, ¿qué otras fuerzas actúan sobre la barra? En ese instante estamos notando que aquí la articulación está ejerciendo por contacto acción-reacción con la barra. Aquí hay fuerzas de acción y reacción. Significa que la articulación está ejerciéndole una fuerza a la barra. Y el detalle con este tipo de sistemas es que no sabemos exactamente en qué dirección está aplicada la fuerza sobre la barra, puesto que esta es una articulación móvil. En todo momento va a cambiar la posición de la articulación, de la barra, y la fuerza de aquí es muy compleja de determinar su dirección. Podríamos inferirla de alguna manera, de repente haciendo una descomposición de fuerzas, analizando un diagrama de cuerpo libre, pero por lo general es muy complicado analizar esta fuerza. Sin embargo, sabrás que cuando una fuerza está aplicada al centro de giro, su momento es cero. El torque de la fuerza de reacción de la articulación sobre la barra tiene que ser cero. Quiere decir entonces que la fuerza de reacción de la articulación sobre la barra desaparece de mi análisis para los momentos o torques de las fuerzas.
entonces que el peso es la única fuerza aquí que va a generar momento o torque. ¿Cómo sería? Si el peso está hacia abajo, significa o podemos inferir claramente que si soltamos a esta barra, simplemente la barra hace un movimiento de rotación. De esta manera. Una rotación, ¿en qué sentido? En sentido horario. Y en ese instante nosotros podríamos calcular el torque, el momento de la fuerza de gravedad o del peso sobre la barra respecto del punto O. Bien, el torque de la fuerza de gravedad respecto del punto de giro sería fuerza por distancia. La fuerza es 10 newton, y la distancia sería simplemente 1 metro, porque sabemos que el peso está justo a la mitad. Sí, si es una barra homogénea, está justo a la mitad de 2 metros, 1 metro. Esta es la distancia desde el punto de giro hacia la línea de acción de la fuerza. Entonces sería 10 newton por 1 metro. Finalmente sería 10 newton por metro. Sin embargo, tenemos que asignarle un signo. Si esto es en sentido horario, el torque será negativo. Menos 10 newton por metro. Bien, analicemos ahora esta situación. La misma barra articulada, las mismas dimensiones, el mismo peso, con la diferencia de que en ese instante, en el instante mostrado, estoy aplicando en el extremo de la barra una fuerza de 10 newton hacia arriba, justo en ese instante. ¿Qué pasará sobre la barra? ¿Qué dice tu intuición? ¿Qué dice tu sentido común? Te daré algunas alternativas para elegir. La primera alternativa es que la barra está en equilibrio, no se mueve, no rota ni hacia arriba ni hacia abajo. La otra alternativa será que la barra rota en sentido antihorario. La otra alternativa será que la barra rote en sentido horario. Y finalmente, una última alternativa, necesito ayuda. Dime tú por cuál alternativa te vas. Podrías pensar que si hay 10 newton hacia abajo, 10 newton hacia arriba y tú conoces muy bien, eres un experto en la primera condición de equilibrio y dirás que la suma de fuerzas es igual a 0, por lo tanto la barra está en equilibrio, quiere decir que no rota. Marcarás la alternativa A y estás olímpicamente descalificado. Te recuerdo que para aplicar la primera condición de equilibrio necesitas hacer un diagrama de cuerpo libre, necesitas analizar todas las fuerzas que actúan sobre mi objeto de análisis, que en este caso es la barra. Te recuerdo que aquí hay una fuerza de reacción de la articulación sobre la barra. No son las dos únicas. ¿Cómo saber entonces si es en sentido horario, si en sentido antihorario, en este instante, hacia dónde se va la barra? La respuesta correcta es que rota en sentido antihorario. Y ahorita veremos por qué. Bien, hagamos un análisis entonces de momentos de estas fuerzas. Pero antes de continuar, honestamente me gustaría que dejes en los comentarios qué opción de las anteriores marcaste. Solo por simple curiosidad. Muy bien, el análisis de la rotación está involucrada con las fuerzas y sus direcciones. Estoy hablando del instante mostrado. Justo en este instante tengo una fuerza vertical hacia arriba, una vertical hacia abajo y una fuerza que aquí desconozco. Sin embargo, si yo analizo o hago el análisis de momentos de una fuerza, sabemos que la fuerza que pasa por el punto de giro es cero, se anula. Quiere decir que la fuerza no me interesa cómo es, simplemente la descarto de mi análisis porque su momento es cero. Quiere decir únicamente que tengo dos fuerzas para analizar. Esto obedece al principio de superposición, en el cual me dice que yo analice individualmente los efectos y finalmente el resultado total será el efecto combinado. Analicemos entonces independientemente. Ya habíamos analizado el momento que genera la fuerza de gravedad o el peso, el cual tiene una rotación. En otras palabras, si solamente estuviera el peso, la rotación sería en sentido horario. Ya lo habíamos mencionado. El momento de la fuerza de gravedad, que ya lo habíamos calculado respecto del punto O, sería fuerza por distancia. La fuerza por la distancia sería 10 por 1, 10. Pero recuerda que es en sentido horario, significa que sería negativo. Ya lo habíamos calculado, menos 10 newton por metro. Ahora, tenemos una nueva fuerza, que si únicamente estuviera esta fuerza, suponiendo que esta barra no pesara nada, si solamente estuviera esta fuerza, el momento o la rotación sería en este sentido antihorario, signo positivo, valor
fuerza por distancia. Fuerza es 10 newton y la distancia es toda aquella, 2 metros, en este instante. Entonces, el momento de la fuerza F respecto al punto O sería positivo, 10 por 2, o sea 20 newton por metro. Y para analizar el efecto combinado, el efecto global, el efecto total de estas dos fuerzas sobre esta barra, tendría que hacer una suma. Significa entonces que el torque total, podríamos hablar de una fuerza resultante, de la fuerza total respecto del punto de giro, sería menos 10 más 20. Esto de aquí me da claramente más 10 newton por metro. Y como es más 10, habíamos dicho que si es más, el sentido de giro debe ser antihorario. Significa entonces que en este instante, la barra, justo en este instante, la barra tiende a rotar en sentido antihorario. Y es así que hacemos un análisis de los momentos o torques de las fuerzas sobre un sistema que tiende a rotar. Muy bien, analicemos este último caso para terminar de entender el concepto de momento o torque. En este caso vamos a hablar del momento de la fuerza resultante. Tenemos la misma situación, una barra articulada en el punto O. La barra es de 5 metros y en este caso únicamente voy a analizar a la tensión. Tenemos a nuestra amiga la cuerda loca que está totalmente tensa, experimentando una tensión, nos dice, de 10 newton. Para este ejemplo únicamente voy a analizar a la tensión. Sabemos que usualmente la barra tiene un peso determinado y aquí hay un efecto del peso que ya vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, únicamente voy a analizar el momento o torque de la tensión. Tendríamos entonces que dibujar a la fuerza de tensión. Sabemos que si hacemos un corte, esta barra tendería a caer. Lo que hace la tensión es sujetar a la barra para que no caiga. La fuerza de tensión tiene que ser en esa línea hacia arriba. Así. Listo, la tenemos representada. Y recuerda que para calcular el momento o torque necesitamos la distancia del centro de giro a la línea de acción de la fuerza, que es la misma cuerda. Esta es la línea de acción, necesitamos la distancia desde este punto a esta recta. Ya está trazada. Esto se convierte ya en un problema geométrico. Tenemos por aquí un ángulo recto, pues la barra es horizontal, la pared vertical. Tenemos que la cuerda loca está formando con la pared 53 grados, 90, esto tiene que ser 37 grados. Si esto es 37 grados, el de aquí tiene que ser 53 grados. Así. Entonces tendríamos aquí un triángulo rectángulo notable, donde la hipotenusa es 5 metros. Si aplicamos nuestros amplios conocimientos geométricos, sabremos que si la hipotenusa es 5K, y esto es 5, significa que el que se le opone a 37 o el que está junto a 53 es 3K. Si eso es 3K y esto es 5, significa que esta longitud mide 3 metros. Triángulos rectángulos notables. Tengo entonces la fuerza y la distancia del centro de giro hacia la recta o a la línea de acción. Ya tengo todos los datos para calcular el momento o torque de la fuerza de tensión sobre la barra. Entonces el momento o torque de la fuerza de tensión sobre la barra será simplemente fuerza por distancia, y la distancia es 3. Esto es 30 newton por metro. Veamos qué sentido de giro tiene. La fuerza de tensión es como si estuviera jalando. Realmente en esta posición sabemos que no hay rotación, pero simplemente si solo analizamos a la tensión, ¿qué efecto tendría la tensión? Nos olvidamos de todo lo demás y es como si esta barra tuviera una fuerza que la estuviera jalando hacia allá. Es como si la tensión hiciera un efecto de rotación en sentido antihorario. Es como si. Y sabemos que para un sentido antihorario el signo es positivo. Simplemente esto es 30 más 30 newton por metro. Positivo. Ese sería el torque o momento de la fuerza de tensión sobre la barra. Hasta ahí nada nuevo. Lo único es que sabemos que esta fuerza de tensión, que es oblicua,
podríamos nosotros utilizar la descomposición rectangular y representar a esa tensión como su suma de componentes rectangulares. Así descomponemos a la tensión. Significa que si descomponemos a la tensión, ya no la consideramos y únicamente trabajamos con sus componentes rectangulares. Para calcular sus módulos, recuerda de nuestro capítulo de vectores que este sería el módulo de la tensión por el coseno de este ángulo y este es el módulo de la tensión por el seno de este ángulo. Quiere decir que la tensión se ha descompuesto en sus dos componentes rectangulares. Yo podré analizar el mismo efecto de las componentes como si fueran la tensión para la rotación o torque. Veamos por aquí este caso de una manera ampliada. ¿Sí? Y tenemos la tensión que era 10 Newton y hay un ángulo de 37 aquí. Sus componentes estarán en relación de 3 y 4. Sabiendo que este es 10 Newton, significa aquí que ¿cuánto vale K? K tiene que ser 2. 2 por 5 es 10. Significa que este vector tiene un módulo de 2 por 4, 8 Newton. Y este tiene un módulo de 6 Newton. Ya tengo los valores de los módulos de estas componentes. Y bien, lo más interesante está a punto de ocurrir. Puesto que como hemos descompuesto la tensión, hemos descompuesto la tensión y tenemos una vertical y una horizontal. Da la casualidad que si yo analizo independientemente cada componente, porque me estoy olvidando de la tensión, esta ya no está, simplemente están estas dos. La componente horizontal da la casualidad de que pasa justo por el centro de giro. El momento de la fuerza horizontal tiene que ser 0. Solo me queda la fuerza vertical. Entonces, quiere decir que realmente el momento de la fuerza de tensión respecto del punto lo estoy representando como el momento de la componente horizontal más el momento de la componente vertical respecto del mismo punto. A eso me refiero con el momento de la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante. Tendría que ser el mismo efecto de las dos fuerzas combinadas. Apliquemos entonces. La tensión, la componente horizontal, sería 8 Newton. Ok, fuerza por distancia. 8 Newton. Por la distancia es 0. Recuerda, pasa por el centro. Distancia 0. Más. El torque o momento de la fuerza vertical, la componente vertical. 6 por la distancia. Si esto es vertical, esto es horizontal, la distancia es 5. Ahora, esta fuerza no genera ningún movimiento de rotación. No hay ni horario ni antihorario. No hay rotación. Pero esta sí. El movimiento de rotación sería también antihorario. Significa que esto es positivo. Correcto. Esto es más. Pero esto se cancela y finalmente el momento de la fuerza de tensión respecto del punto sale más 30 Newton por metro. Igual que esto. ¿Coincidencia? No lo creo. Es así pues que podemos analizar tanto el momento de una fuerza, ya sea como la fuerza en sí misma o como la suma de sus componentes rectangulares. El método de trabajar o de abordar cada problema dependerá de tu elección. Y bien, ya tenemos todo listo para definir la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio está relacionada entonces con el momento de una fuerza. Diremos entonces que un cuerpo o un sistema está en equilibrio de rotación si el momento total, el momento resultante sobre ese cuerpo o ese sistema es igual a 0. Eso significa que si sobre un cuerpo donde actúan muchas fuerzas y éstas genera cada una su propio momento, diremos entonces que el total, el resultante, tiene que ser igual a 0, es decir, la barra no rota en ningún sentido. Esto aplica no solamente para cuerpos que tienen una articulación, en este caso esta es una articulación fija. También aplica para cuerpos cuya tendencia sea la rotación. Posiblemente tengamos un bloque y esta sea una superficie lo suficientemente áspera para que al aplicar ciertas fuerzas este bloque pierda su equilibrio y comience a rotar. Puede trasladarse, sí, pero puede haber un caso en el cual el bloque rote. Basta que haya que sea el movimiento de rotación posible, está presente los momentos de las fuerzas. Del mismo modo, por ejemplo, tenemos aquí una escalera apoyada, simplemente está apoyada ahí. Podríamos considerar a cada punto de apoyo como un punto de rotación. Si le aplicamos una fuerza desde aquí arriba, claramente
si el rozamiento es suficientemente grande como para detenerlo, o si le aplicamos una fuerza que lo sostenga, este punto puede ser un centro de rotación. Entonces, ya sea un punto fijo de rotación o un punto que posiblemente pueda considerarse como punto de rotación, aplicamos los momentos de las fuerzas. Y la segunda condición de equilibrio cumple para todos los casos, siempre que haya una rotación o una posibilidad de rotación. Aquí tenemos a la expresión de la segunda condición de forma simbólica. Aquí está enunciada. Diremos que los momentos de todas las fuerzas, momento de la fuerza 1 respecto al punto O, más el momento de la fuerza 2, más el momento de la fuerza 3, más el momento hasta la última fuerza que actúa sobre ese cuerpo, la suma de momentos tiene que ser 0. Esa es la segunda condición de equilibrio. Una forma práctica de aplicar esta segunda condición es simplemente analizando no los signos, simplemente analizaremos los sentidos de giro. Podríamos decir que la suma total de momentos, de fuerzas que hacen que ese cuerpo gire en sentido horario, podría ser igual o tendría que ser igual a la sumatoria de todos los momentos que hagan que gire en sentido antihorario, de tal manera que compense esa rotación, conclusión, se quede quieto, en equilibrio y no rote. Es así pues que podemos aplicar esta forma práctica. Y nos olvidamos de los signos. Veamos la aplicación de esta segunda condición con un ejemplo sencillo. Aquí me solicitan determinar los valores de las reacciones, es decir, los módulos de las reacciones en A y B, que son los puntos de apoyo de esta barra homogénea de 200 Newton. Estoy añadiendo la palabra homogénea, el problema no me lo dice, por lo general hay que asumir eso en este tipo de problemas. Las cuales son condiciones ideales. Muy bien, para resolver cualquier problema en estática, primer requisito, realizar un buen diagrama de cuerpo libre. La pregunta siguiente es, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la barra? De entrada, obligatorio el peso, vertical y hacia abajo. Listo, aquí lo tenemos, 200 Newton vertical y hacia abajo, ubicado en el centro de gravedad, en el centro de la barra. Su centro geométrico, sabemos que si la longitud de la barra es 6 veces L, el peso está aplicado justo a la mitad, quiere decir que para acá 3L y para acá 3L. Ahí está, justo a la mitad, 3 y 3, 6L. Siguiente paso, representar las reacciones. Las reacciones evidentemente de estos soportes sobre la barra tienen que ser tales que lo sujeten, lo sostengan, no permitan que se caiga. Quiere decir que es vertical y hacia arriba. Listo, ya están. La reacción en A, vertical y hacia arriba. La reacción en B, vertical y hacia arriba. En el punto de apoyo. Son 3 fuerzas las que actúan sobre la barra. Como una observación adicional, puedo decirte que si 3 fuerzas actúan sobre un cuerpo y ese cuerpo está en equilibrio, las 3 fuerzas tienen que ser o paralelas o concurrentes. Siempre ocurre eso. En este caso, este cuerpo que está en equilibrio tiene 3 fuerzas y las 3 son paralelas. Si hasta antes de este tema hubieras intentado resolver este problema utilizando únicamente la primera condición de equilibrio, ¿qué hubiera pasado? Una forma práctica de representar esto como la primera condición de equilibrio sería decir que la suma de fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, yo diría que R1 más R2 tiene que ser igual a 200. Y no puedo afirmar nada más. Me quedaría solamente con una ecuación y 2 incógnitas. Es por eso que aquí viene al rescate la segunda condición de equilibrio. Bien, ¿cómo aplicaremos la segunda condición de equilibrio en este problema? Vamos a considerar, si bien es cierto, este sistema no tiene una articulación, podríamos decir que si esto está como punto de apoyo, imaginemos que obviamente están en contacto, y si yo puedo de repente levantar esta barra, este punto no se movería, significa que sería un posible punto de rotación. Este sería un posible punto de rotación, por lo tanto yo puedo aplicar la segunda condición. Si es así, definiría mi punto A como punto de rotación. Bien, analicemos entonces al punto A. Si por el punto A pasa la reacción en A,
la reacción RA, y justo es el centro de giro. Sabemos que el momento que genera esta fuerza que pasa por el centro de giro es 0. Significa que esta fuerza se anula de mi análisis, quedándome únicamente RB y el peso. Ahora, ¿quién genera momento en sentido horario y quién genera momento en sentido antihorario? Vamos a ver. Si solamente estuviera el peso genera momento en sentido horario. Y si solamente estuviera la reacción en B, esta reacción a la barra le genera una rotación en sentido antihorario. De esa forma nos podemos dar cuenta que solamente estas dos fuerzas estarían equilibrando sus acciones, sus efectos sobre la barra. Diríamos entonces que la suma de momentos o torques en el sentido horario tiene que ser igual a la suma de torques o momentos en el sentido antihorario. Aplicamos entonces momentos o torques en el sentido, este sería el sentido horario. ¿Quién genera el sentido horario? El peso. ¿Cómo se calcula el momento? Fuerza por distancia. Entonces aquí sería el momento o torque de la fuerza de gravedad o el peso respecto del punto A tiene que ser igual al torque o momento de la reacción en B respecto del punto A. ¿Cómo calculamos ese torque? El torque para el peso sería fuerza 200 por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia de la línea de acción de la fuerza al centro de giro. Esta distancia es 3L por 3L. Y debe ser igual entonces al torque o momento de la fuerza de reacción RB. La fuerza de reacción RB es esta y no conozco cuánto vale, quiero calcular. ¿Por qué distancia? La distancia desde aquí hasta allá. ¿Cuánto sería? Si desde aquí hasta acá esto es L, significa que si esto es L, esto sería 2 veces L, puesto que ya tengo L aquí. L con 2L hacen los 3L que están de este lado. Entonces sería la reacción en B, fuerza por distancia hacia el centro de giro. La distancia es 2L más 3L, 5L, que claramente también tenemos de este lado, ¿no? 5L, todo esto es 5L. Aquí sería 5 veces L. Luego vamos a simplificar, vamos a resolver esta ecuación. Cancelamos L, aquí le podemos sacar quinta, aquí esto es 40, finalmente me quedó 40 por 3, 120 newton es lo que vale la reacción en B, utilizando únicamente la segunda condición de equilibrio. Proseguimos, ahora tomamos como punto de giro al punto B. Si este será nuestro nuevo punto de giro, van a cambiar las cosas, puesto que ahora la reacción en B, que ya la conozco, pero sin embargo no me interesa porque si este es el punto de giro, fuerza por la distancia hacia el centro de giro anula, se hace cero el torque o momento de esta fuerza. Sin embargo, si este es el centro de giro, el peso genera un momento en este sentido antihorario ahora. ¿Y qué pasa con la reacción en A? La reacción en A, como va hacia arriba, y si este es el centro de giro, el sentido de rotación sería horario. Tengo una única fuerza en sentido antihorario que genera torque en sentido antihorario y esta única fuerza genera torque en sentido horario. Una vez más, la segunda condición de equilibrio nos dice que debemos igualar. Diremos entonces que en el punto B el torque de la fuerza de gravedad, torque o momento respecto de B, tiene que ser igual al torque o momento de la reacción en A respecto de B. Eso que nos da como resultado la fuerza de gravedad, una vez más, fuerza por la distancia de la línea de acción del peso al punto B. ¿Cuánto es? 2L. Reemplazamos por aquí, distancia es 2L. Tiene que ser igual a la reacción en A, reacción en el punto A, por la distancia desde el punto A hacia el centro de giro. Claramente es 5L. Reemplazamos 5L. Luego cancelamos, se simplifica el L, otra vez sacamos quinta, se convierte en 40 y me queda 40 por 2. Significa que la reacción en A es 80 newton. He calculado
la reacción en B y la reacción en A, únicamente aplicando la segunda condición de equilibrio. Como te habrás podido dar cuenta, a veces la primera condición de equilibrio no es suficiente para resolver este tipo de problemas. Entonces, combinada con la segunda condición de equilibrio, ya estaríamos preparados para resolver cualquier tipo de problema en estática. Aplicando los momentos de una fuerza. Tu momento ha llegado. Y como conclusión final de este capítulo, te diré que podremos afirmar que un cuerpo se encuentra o se encontrará en equilibrio mecánico si cumple las dos condiciones de equilibrio. Bien, así estaríamos llegando al final de este capítulo. Con esto hemos abarcado todos los temas correspondientes a la estática. Espero que te haya parecido interesante la información, que te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Déjame en los comentarios en qué otros temas estás interesado, qué tal te pareció el video. Es hora de compartir la información con quien tú creas que sea necesario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. De esta manera nos estarías apoyando al canal y como no, también son muy bien recibidos tus likes. Déjanos un me gusta, haznos comentarios, opiniones, sugerencias, no te olvides dejarla en la caja de los comentarios. Yo me despido, conmigo eso sería todo. Nos vemos, hasta la próxima.